¿Qué harías si un día despiertas y descubres que tu vida ya no es la misma? Esta es la historia de Don Francisco, el ícono de la televisión que enfrentó su mayor desafío lejos de las cámaras. Una lucha contra el dolor, la pérdida y el miedo a no reconocerse a sí mismo. Prepárate para conocer el lado más humano de una leyenda. Suscríbete a Historias y Traiciones, activa la campanita, dale like y cuéntanos en los comentarios qué opinas de esta impactante historia. Comenzamos. La habitación del hospital estaba sumida en un silencio inquietante. Don Francisco, el gigante de la televisión, yacía en una cama, conectado a máquinas que mantenían un frágil equilibrio entre la vida y la muerte. La operación había sido un éxito en términos médicos. La amputación de su pierna le había salvado la vida, pero el precio era más alto de lo que jamás imaginó. Acostado, miraba el techo blanco, incapaz de enfrentar la realidad. Sentía un vacío donde antes había movimiento, una ausencia física que se reflejaba en su alma. Para el mundo, seguía siendo una leyenda. Para él mismo, solo un hombre quebrado. Su esposa entró en la habitación en silencio, llevando consigo el peso de días sin dormir, de lágrimas contenidas. Lo observó desde la puerta, viendo no al ícono de la televisión, sino al hombre que amaba, reducido a un reflejo de su antigua fortaleza. La luz tenue del atardecer se filtraba por la ventana de la habitación del hospital, tiñendo de un naranja pálido las paredes frías y estériles. Don Francisco yacía en la cama, inmóvil, con el rostro pálido y la mirada perdida en el vacío. El zumbido constante de las máquinas y el pitido rítmico del monitor cardíaco eran el único recordatorio de que la vida seguía corriendo, aunque para él parecía haberse detenido. Su esposa, sentada en una silla incómoda junto a la cama, llevaba días sin dormir bien. Las ojeras marcaban su rostro, pero lo que más dolía no era el cansancio físico, sino el peso invisible que le oprimía el pecho. Observaba a su marido, el hombre con el que había compartido décadas de su vida, luchando ahora en un silencio que la asfixiaba. Recordaba al Don Francisco que conoció, fuerte, carismático, siempre con una broma en los labios, capaz de iluminar cualquier habitación con su sola presencia. Ahora, ese hombre parecía haberse desvanecido, dejando en su lugar a alguien que se había encerrado en sí mismo, negándose a aceptar su nueva realidad. Intentó mantenerse fuerte, como lo había hecho durante toda la crisis. Pero había un límite para el aguante de cualquier corazón. Sus ojos, cansados de contener lo que sentía, finalmente se llenaron de lágrimas. Las primeras cayeron en silencio, resbalando por sus mejillas sin pedir permiso. Luego vinieron más, hasta convertirse en un llanto ahogado, el tipo de llanto que uno intenta esconder, incluso cuando ya no hay nadie a quien engañar. Se cubrió el rostro con las manos, sollozando en silencio, temiendo que él la escuchara. Pero Don Francisco no reaccionó. No abrió los ojos, no apretó su mano, no dijo una palabra. Estaba atrapado en su propio mundo, ajeno al dolor que también causaba su silencio. «¿Por qué no vuelves a mí, Mario?», susurró entre sollozos, usando su verdadero nombre, ese que reservaba para los momentos más íntimos, lejos de las cámaras y la fama. ¿Dónde está el hombre que nunca se rendía? Se inclinó hacia él, apoyando la frente sobre su mano inmóvil, dejando que las lágrimas empaparan la sábana blanca. No era solo tristeza, era impotencia, frustración, miedo. Miedo de que el hombre que amaba no estuviera luchando, no contra la enfermedad, sino contra sí mismo. No me importa que hayas perdido una pierna, no me importa si no puedes volver a caminar o si tu cuerpo ya no es el mismo. Lo que me importa es que sigues aquí, pero te estás yendo de otra forma, te estás rindiendo. Sus palabras flotaron en el aire, cargadas de un amor desesperado. Don Francisco permaneció inmóvil, los ojos cerrados, su respiración tranquila gracias a los sedantes. Pero por dentro, esas palabras calaron hondo. En su mente, él había creído que su dolor era solo suyo. No quería que nadie viera su vulnerabilidad, su miedo, su vergüenza. Pero ahora entendía que su silencio también dolía, que la pared que había construido para protegerse estaba alejando a quienes más lo amaban. Pasaron unos minutos que parecieron eternos. Su esposa, agotada, se quedó en silencio, sus lágrimas secándose en su rostro. Se preguntó si él la había escuchado,
si sus palabras habían atravesado esa barrera invisible. Y entonces, un gesto casi imperceptible. Los dedos de don Francisco se movieron, apenas un leve apretón en su mano. Ella levantó la vista, sorprendida, buscando su rostro. Sus ojos seguían cerrados, pero una lágrima solitaria rodó por su mejilla. No dijo nada. No hizo falta. Esa lágrima era su respuesta. Era la prueba de que, aunque atrapado en su propio dolor, él aún estaba allí, escuchando, sintiendo. Su esposa sonrió entre lágrimas, acariciando su rostro con ternura. «Está bien, Mario, no tienes que ser fuerte todo el tiempo, solo prométeme que no te irás sin luchar». Y, por primera vez desde la operación, don Francisco movió levemente la cabeza en un gesto de afirmación. No era una promesa grandilocuente, pero era un comienzo. El comienzo de una lucha diferente, una que no se ganaba con aplausos ni audiencias, sino con amor, aceptación y el coraje de enfrentar el dolor más profundo. Ese día, las lágrimas de su esposa no fueron solo de tristeza, también fueron el primer paso hacia la esperanza. Los días pasaban con una monotonía implacable en la habitación del hospital. Las mismas paredes blancas, el mismo zumbido constante de las máquinas y el mismo silencio abrumador que se había instalado entre don Francisco y su esposa. Pero ese silencio no era de paz, era un vacío lleno de palabras no dichas, de emociones reprimidas, de miedos que ninguno de los dos sabía cómo enfrentar. Don Francisco permanecía postrado, con la mirada perdida, sin mostrar señales de querer salir de ese abismo emocional en el que había caído. La amputación de su pierna había dejado una herida mucho más profunda en su alma que en su cuerpo. No era solo la pérdida de una extremidad, era la pérdida de su identidad, de la imagen que había construido durante décadas frente al mundo entero. Su esposa lo acompañaba día y noche, aferrándose a una esperanza que se desvanecía lentamente. Cada vez que le tomaba la mano, esperaba una reacción, una señal de que él aún estaba allí, luchando. Pero don Francisco se había encerrado en un silencio tan denso que ni siquiera el amor de su vida parecía capaz de atravesarlo. Una tarde, mientras el sol se filtraba tímidamente por la ventana, su esposa se levantó de la incómoda silla en la que había pasado horas interminables. Caminó de un lado a otro de la habitación, incapaz de contener la frustración que la ahogaba. Finalmente, se detuvo frente a la cama, mirando a su marido con el corazón hecho trizas. «¿Sabes qué es lo más difícil de todo esto?», dijo con la voz temblorosa, pero cargada de una fuerza inesperada. «No es verte sin una pierna. No es el hospital, ni las máquinas, ni siquiera el miedo de perderte. Lo más difícil es que estás aquí, pero es como si ya te hubieras ido». Sus palabras rompieron el silencio como un cristal estrellándose contra el suelo. Don Francisco no reaccionó de inmediato. Sus ojos seguían fijos en un punto invisible, como si quisiera desaparecer en su propio vacío. Pero por dentro, cada palabra era un eco doloroso que retumbaba en su mente. «¿Dónde estás, Mario?», insistió, llamándolo por su nombre de pila, ese que solo usaba cuando quería hablarle al hombre, no a la figura pública. «¿Dónde está el hombre que nunca se rendía? El que podía con todo? Porque yo sí estoy aquí. Y me duele. Me duele verte rendido». Su voz se quebró al final de la frase. No había gritos, no había reproches. Solo una verdad desnuda, dicha con el corazón en la mano. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, pero esta vez no las escondió. Se sentó al borde de la cama, tomó la mano de su esposo con fuerza y apoyó la frente sobre ella, dejando que su dolor fluyera sin contención. Don Francisco sintió ese contacto como una chispa en medio de la oscuridad. Era el mismo gesto que había sentido cientos de veces antes, pero esta vez pesaba más. Era un ancla, un recordatorio de que no estaba solo, aunque se sintiera así. Sus dedos temblaron ligeramente. No fue un movimiento intencional, sino un reflejo, una respuesta involuntaria a la carga emocional que lo rodeaba. Su esposa levantó la cabeza de golpe, sus ojos hinchados por el llanto, buscando en su rostro alguna señal. Entonces ocurrió algo que no esperaba. Una lágrima rodó lentamente por la mejilla de don Francisco. Solo una. Pero fue suficiente. Esa lágrima contenía todo lo que él no había podido decir: el miedo, la culpa, la tristeza y sobre todo el amor que seguía sintiendo, aunque estuviera enterrado bajo capas de dolor. Su esposa le acarició el rostro con ternura, dejando que sus dedos siguieran el rastro de esa lágrima solitaria. «Está bien, Mario,
No tienes que ser fuerte todo el tiempo, no conmigo. Por primera vez en días, don Francisco parpadeó, rompiendo la estática de su mirada vacía. No dijo nada, pero sus ojos reflejaban una grieta en la coraza que había construido. Era el primer paso, pequeño pero vital, hacia la aceptación. El silencio seguía allí, pero ya no era un enemigo. Era un espacio donde comenzaban a caber las emociones, el dolor compartido y la esperanza de que, aunque el camino fuera difícil, no tendría que recorrerlo solo. Ese día, sin necesidad de grandes gestos ni palabras heroicas, don Francisco comenzó su verdadera recuperación. Porque a veces, el acto más valiente es simplemente permitirte sentir. El sol comenzaba a asomarse por la ventana de la habitación del hospital, tiñendo el ambiente de un tenue color dorado. Era un nuevo día, pero para don Francisco parecía que el tiempo se había detenido desde el momento en que despertó tras la operación. La amputación de su pierna había marcado un antes y un después, no solo en su cuerpo, sino en su alma. Su esposa, como cada mañana, estaba sentada junto a su cama, sosteniendo su mano. Las ojeras marcaban su rostro, pero en sus ojos aún brillaba una chispa de esperanza. Sabía que el hombre que amaba seguía allí, atrapado detrás del muro de silencio y dolor que había construido, y ella no pensaba rendirse. Esa mañana, algo era diferente. Don Francisco abrió los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, no desvió la mirada. Sus ojos se encontraron con los de su esposa, y en ese cruce silencioso de miradas, hubo más palabras de las que nunca se habían dicho. Con un esfuerzo visible, apretó levemente su mano, un gesto simple, pero lleno de significado. «Perdóname», murmuró con la voz ronca, apenas un susurro, pero lo suficientemente fuerte para llenar la habitación. «Perdóname por haberte hecho sentir sola, incluso cuando estaba aquí». Su esposa sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas, pero esta vez eran diferentes. No eran de tristeza, sino de alivio. Se inclinó hacia él, acariciando su rostro con una ternura infinita. «Nunca estuve sola, Mario. Solo necesitaba que volvieras a ti mismo». Ese fue el punto de quiebre. Las barreras emocionales que don Francisco había levantado durante semanas comenzaron a derrumbarse. Por primera vez, permitió que las lágrimas fluyeran libremente, sin vergüenza, sin miedo. Lloró por la pierna que había perdido, por la vida que ya no sería la misma, pero también por el amor que seguía intacto, más fuerte que nunca. Las horas siguientes marcaron el inicio de un proceso de sanación que iba más allá de lo físico. La rehabilitación fue dura. Aprender a moverse sin su pierna, enfrentar el espejo, aceptar su nueva realidad. Cada pequeño logro era una batalla ganada, y cada caída una lección de humildad. Su esposa estuvo allí en cada paso, alentándolo, apoyándolo, celebrando las victorias y sosteniéndolo en las derrotas. Pero lo más importante fue que nunca dejó de mirarlo como el hombre que amaba, no por lo que había perdido, sino por lo que seguía siendo. Un día, durante una de sus sesiones de terapia, don Francisco se detuvo, respiró hondo y dijo en voz alta, con una mezcla de orgullo y vulnerabilidad: «No soy el mismo de antes, y está bien, porque sigo siendo yo». Ese momento fue su verdadero renacer. No necesitaba una pierna para ser fuerte, ni un escenario para sentirse vivo. Había descubierto que su mayor fortaleza no estaba en su imagen pública, sino en su capacidad de amar, de sentir, de superar. Cuando finalmente dejó el hospital, lo hizo con una sonrisa sincera, de esas que nacen desde el alma. No porque todo estuviera perfecto, sino porque había aprendido que la verdadera grandeza está en aceptar nuestras cicatrices y seguir adelante. De regreso a casa tomó la mano de su esposa, la miró con gratitud y le susurró: «Gracias por no rendirte cuando yo lo hice». Y así, entre risas, lágrimas y la promesa de seguir adelante, don Francisco entendió que, aunque la vida le había quitado algo, también le había dado una lección invaluable. El dolor puede cambiarte, pero el amor verdadero siempre te encuentra, incluso en los momentos más oscuros.